que parezco mono del París Parade con el pelo hoy día, pero... París Parade a las 12, por eso estamos partiendo a las 10 de la mañana esta edición de Mesa Central en simultáneo con Tele13 Radio, con T13 en vivo en todas nuestras plataformas para comenzar a analizar la actualidad ya con nuestros columnistas invitados. Max Colodro, ¿cómo estás, Max? Muy bienvenido. Bien, Jimena Jara, bienvenida. Estamos como corpóreos de la política. Somos los corpóreos de la política, tal cual, tal cual. Hay problemas, está todo cortado. Pero es que los monitos tienen su espacio. Tienen su momento. Para los niños. Y los que no están en Santiago lo pueden ver por la tele en el 13 a las 12 del mediodía. Vaya semana, podríamos decir. Max Colodro en su columna de La Tercera es... No alcancé a leerla. Perdón, es que estamos tuvo la suerte de no leerla. Ahora que estuviera atragantado al desayuno. Un poco rudo con el gobierno, Max. Sí. Un poco, sí. Sí, básicamente por la falta de diseño, dices tú. Sí. ¿Tú encuentras que hubo falta de diseño? Esto es la comunicación y tratamiento de la denuncia contra el presidente. Sí, creo que hubo falta de diseño y creo que a diferencia de lo que ocurrió en el caso Monsalve, el gobierno esta vez tuvo mucho tiempo para prepararse. El caso Monsalve efectivamente lo pilla en un momento en que el gobierno tiene que reaccionar de algún modo sobre la marcha. Pero aquí el gobierno sabía de estos antecedentes y de esta denuncia en contra del presidente Boric desde septiembre. Y por lo tanto tuvo más de 2 meses para afinar un diseño político y comunicacional, y lo que vemos a partir, a mi juicio, del lunes en la noche es de nuevo errores, desinteligencias, a personeros del gobierno teniendo que corregirse unos a otros en función de ciertas explicaciones de lo que había ocurrido. Eso fue lo peor, ¿no? O sea, el momento más como complicado, cuando sale el miércoles el subsecretario Cordero a enmendarle la plana de alguna manera a la ministra. No quería decirlo con tanta rudeza. A la ministra Vallejo, porque a mi juicio la ministra Vallejo dijo cosas bien complejas, delicadas. Una, que habían sido los equipos de gobierno los que habían descubierto esta denuncia en contra del presidente. Sí, molestó mucho cuando dijo que, sé que al menos en el piñerismo, molestó mucho cuando dijo que todos los gobiernos lo hacían. Sí, que todos los gobiernos lo hacían, que es algo que tampoco se aclaró qué quiso decir la ministra con eso. Sí, en ex autoridades del gobierno Piñera se preguntaban que cuándo lo habían hecho ellos. Esta situación abre una investigación por parte de la Fiscalía para saber cómo se filtra y por qué el gobierno accede a una investigación reservada. Y después lo que me pareció más delicado todavía es que la ministra, y después no solo esta ministra, sino que también la ministra de la Mujer un par de días después, insisten en que los antecedentes son falsos, los antecedentes de la denuncia me refiero, claro, cuando eso es algo que solo puede determinar el Poder Judicial. ¿Cómo ves? ¿Te salvaste en la columna de Max Colodro, Jimena Jara? No, está muy bien, está muy bien. Yo, o sea, creo que efectivamente hubo harto tiempo para preparar una reacción, pero que había mucha incertidumbre sobre cuál era el mejor modo o el modo menos peor de abordar una cuestión así, ¿no? Porque igual entre medio todo ese tiempo pasó lo de Monsalve. Pasó lo de Monsalve. Entonces, si es que este equipo se entera antes de lo de Monsalve, tiene un tiempo largo para ver cómo crecen estos casos. Y yo creo que es muy impredecible saber cómo se va a tomar la opinión pública una denuncia de este caso. Yo me imagino, no lo sé, que después de pensar, bueno, socializamos o no que existe esta denuncia, y si esperamos que se entere por la prensa la gente, eso puede ser horroroso, sabiendo además que no había ninguna posibilidad de esperar hasta el último momento porque las filtraciones son muchísimas. Entonces toman la decisión de adelantarse a la publicación de una noticia en ese sentido y de ser como toman una decisión de diseño agresiva. Claro. ¿Cierto? Nosotros vamos a dar a conocer que existe esta denuncia y además vamos a dar un comunicado que dice que no tiene ningún sustento. Ahora, cuando la da a conocer el gobierno, de alguna manera controla, o sea, teóricamente tiene la opción de controlar el mensaje, claro. Claro, entonces toman esta decisión agresiva que a lo mejor, y yo creo por lo impredecible que era, es o sea, se sobregiran, ¿no? Porque parten diciendo como, hay una denuncia, esta denuncia no tiene pie, sustento, y sí. Además esta persona, taca, entonces resulta fuerte y eso desata una serie de reacciones también que las va a ver, porque el juego de la oposición es siempre estar en desacuerdo. Entonces no puede decir, oye, qué bueno que esta vez no se filtró, qué bacán, que no tiene, o sea, estamos de acuerdo en que esto no tiene sustento, que eso sí lo ha dicho, el gobierno cuando transparentó. Y que bien lo hizo el gobierno en transparentar estas cuestiones y en realidad, pucha, pero entonces es difícil saber cuánto le va a pegar a la opinión pública el solo titular, denuncia de acoso sexual,
porque estamos en medio de una espiral en torno a una denuncia de ese tipo. Entonces, aunque tiene méritos completamente distintos o no tiene mérito, es difícil saber cómo se lo va a tomar la opinión pública, sobre todo si es que no hay conversación al respecto, ¿cierto? O sea, si sale, hay una denuncia por acoso sexual en contra del presidente de la República, La Moneda no ha dicho nada y la investigación es secreta, también ese es el peor de los mundos para el gobierno. Lo que sí es cierto es que la denuncia propiamente tal flotó poco, digamos. O sea, el martes a mediodía, cuando The Clinic publicó el prontuario de la denunciante, terminó de acabarse, fue como una demolición de credibilidad, digamos. Entonces, eso como que terminó de aclarar ese punto al menos. Quedó el otro, digamos. Sí, yo creo que efectivamente la denuncia flotó poco, tiene poco sustento lo que uno ha conocido a través de la opinión pública. O sea, capaz que somos ciudadanos que nos enteramos de esto a través de los medios de comunicación. Pero me parece delicado que las autoridades de gobierno, y también no solo las autoridades de gobierno, lo digo por el caso de algunos parlamentarios incluso de oposición. Se lo escuché, por ejemplo, al presidente de la UDI, decir que la denuncia tenía poco sustento. No corresponde. Y el presidente republicano también. Sí, no corresponde. No corresponde, pero ¿por qué no? Que los actores ¿Por qué no políticos, corresponde? porque quien determina si la denuncia tiene sustento el Poder Judicial, ya. Es la justicia en el marco del proceso de lo que van a plantear e investigar los fiscales, los abogados defensores, hacen su papel y finalmente los jueces deciden si la denuncia tiene sustento o no tiene sustento. Sin duda, sin duda. ¿Pero no tienen derecho a una opinión política respecto al asunto? Eventualmente nosotros tenemos derecho a una opinión política, los simples ciudadanos. La ministra que representa la voz oficial del gobierno creo que no la tiene, porque representa a otro poder del Estado que está anticipando lo que debiera ser el resultado de una investigación judicial. ¿No ocurrió de esa misma manera con ministros de Sebastián Piñera con las acusaciones que hubo contra él? Yo creo que ocurre muchas veces y siempre me parece igual de malo. Ah, ya, ok, ya. Jimena. Sí, yo creo que hay dos conversaciones que se dan en paralelo y una está primando muy por sobre la otra, ¿cierto? Obviamente el juicio político y el juicio de la justicia, los procesos judiciales, van por carriles paralelos y tienen tiempos distintos. Pero hoy día el juicio político está siendo mucho más relevante y además está siendo inmediato. Entonces, cuando hay un juicio político, ya ese juicio político no se lo puede sacar de encima el que está enjuiciado, ¿cierto? Hoy día toda la opinión pública tiene una convicción como formadísima sobre el caso Monsalve. Es muy difícil tirarla para atrás, ¿no? Como la justicia ya hoy día puede decir si lo condena o no lo condena, pero la gente tiene una opinión formada. Y a veces eso hace que se aceleren demasiado cuestiones y entonces el decir, confiamos en que esto se resuelva en sede judicial, es lo que hay que decir, pero en la práctica no es lo que pasa. Y aquí yo quiero recordar que es una práctica política que ya está un poco, no sé si desterrada, pero que no habíamos visto tan fuerte, por ejemplo, desde que ocurrió lo de las fiestas de Spinac y lo que pasó con Jovino Novoa, que fue juzgado por todo el mundo y se repetía la acusación de que era pedófilo y salía en todo. Entonces, es muy difícil. Hasta no tanto, digamos. Entonces, y esa convicción, o sea, cada cierto rato igual sigue saliendo. Entonces, hubo un juicio, la justicia dijo que no, y la gente sigue teniendo... La denunciante se desdijo. La denunciante se desdijo. No, y la gente sigue pensando que hay algo. Y hay dirigentes políticos que siguen insistiendo en que no va a morir la impunidad, digamos. Precisamente entonces, este tipo de cosas, que son dos conversaciones distintas, es muy difícil administrarlas a priori. Entonces, claro, efectivamente uno puede decir, el diseño fue malo, porque no fue perfecto, no fue limpio, porque a lo mejor se sobregiraron desacreditando rápidamente la parte denunciante. Y porque, como dice pero Max, dejó de ser tema en menos de una semana. Imagínate si pero no. tendió a confundir, el diseño original tendió a confundir al presidente, al ciudadano, con el presidente, con el gobierno, digamos, la denuncia contra el presidente con el gobierno. Claro, porque si nos pongámonos en un escenario hipotético, la justicia determina que sí había ciertos fundamentos en la denuncia. ¿Cómo queda el gobierno en esas circunstancias? Mal. Obvio. ¿Para qué anticiparse a una situación que el gobierno no controla, que no maneja los antecedentes porque se supone que la investigación es reservada y por lo tanto no sabe cuál va a ser el curso y en definitiva la decisión que va a tomar la justicia respecto de ellos? Ahora, del miércoles para adelante, en La Moneda tiene dos discursos. Uno, que la frase de los abogados del gobierno que se desliza en un momento Camila Vallejo el martes es una gafe, un error, una imprecisión, un error para elegir las palabras. Y dos, tiende a separar. Y de ahí empieza a hablar de los abogados del presidente, los abogados del presidente, los abogados del presidente. De ahí para adelante. ¿Lo consiguió, en tu opinión? Yo creo que ese era el diseño correcto originalmente. Sí.
Y debió haber partido 48 horas. Claro, debió haber partido. De nuevo se demoraron 48 horas. Pero yo creo que sí, yo creo que ahora el gobierno está haciendo un esfuerzo por encauzar esto y por separar claramente lo que son las decisiones que va a tomar el equipo de abogados del presidente de lo que son las decisiones políticas que debe tomar el gobierno. Dicho eso, es muy interesante que ayer en este estudio, conversando con Álvaro Pachi, la ministra Camila Vallejo dice que en la famosa vocería del martes, donde ella habla sobre la pesquisa de la denuncia, comete este error de los abogados del gobierno, dice, lo que yo dije ese martes, estoy parafraseando, es un diseño político del gobierno, es la opinión del gobierno, porque ese fue el diseño político de esa vocería. O sea, no se mandó sola. Sí, o sea, no, me imagino que no, como todas estas cosas son siempre un diseño, ella podría decir una palabra más, una palabra menos, son un diseño, pero es muy difícil, aquí también hay una conversación que yo creo que hay que sincerar para ver si se resuelve o no, que es, por ejemplo, ¿en qué minuto el presidente de la República es un ciudadano privado? O sea, ¿es posible defender al presidente de la República, que es presidente de la República cada 24/7, como ciudadano? Yo creo que no. Y también es imaginar que podemos separar, porque si fuera un ciudadano, los ministros no tendrían que pronunciarse sobre nada, ¿cierto? Porque esta es una denuncia privada a un ciudadano privado en su momento privado. Entonces le van a preguntar a la vocera que ocurrió hace muchos años y por lo tanto los ministros entonces tendrían que decir, no tenemos nada que comentar, esto no tiene nada que ver con el gobierno. Pero es absurdo. Y entonces es una conversación paradójica, como es paradójico, por ejemplo, que en la proximidad de las elecciones se reclame una y otra vez a los presidentes de uno y otro signo que sean prescindentes cuando sabemos que además parte de sus labores es ser jefe de coalición. Entonces estamos llenos de paradojas y en este momento una de esas paradojas es ¿quién defiende al presidente de la República? Y es un abogado, y eso sí es más importante, ¿pagado por quién? ¿Pagado por el presidente? ¿Pagado por el gobierno? Es un buen punto. Que eso es una... Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con Chadwick, que para la acusación constitucional tiene este rollo que no sabemos todavía de quién lo defiende, ¿de dónde salieron las plata? Derecho, de dónde sale la plata. Pero es que hace una diferencia, porque tiene sentido que un funcionario que es acusado constitucionalmente en cuanto funcionario, da lo mismo si es Chadwick, si es Toá, claro, el gobierno. El gobierno lo defienda, digamos, si está ahí en tu función política. Pero en este caso... Pero no sabemos además si lo defendió un privado o el gobierno. Bueno, claro, además está enredo. Pero teóricamente tiene sentido, digamos, porque es un funcionario político acusado políticamente por su acción política. Claro. Ya. ¿En este caso? Y en este caso, eso es lo que digo. A lo mejor es mucho más importante que decir es el abogado del gobierno o es el abogado del presidente, es ¿quién le está pagando a estos abogados? ¿Es el presidente o es el gobierno? Una buena pregunta, sin duda. O sea, a mí me parece que es importante, yo no sé cómo debería ser. O sea, a priori uno pensaría que él debería pagar de su bolsillo sus propios abogados que lo defienden a él. Sí, claro. Pero de nuevo, ¿cuándo el presidente de la República no es presidente de la República? Bueno, al menos cuando eventualmente se cometieron los hechos que se están denunciando, no era presidente de la República y por lo tanto, efectivamente, lo que correspondería a lo mejor en función de eso es que pagara él personalmente. Claro, pero él tiene este grupo de abogados a los que les extiende un mandato amplio de representación en tanto presidente de la República, ¿cierto? No, sí, yo estoy de acuerdo que hay un problema ahí. Y eso empieza en 2021. 2021. Claro. Él dice, ok, yo puede que sea presidente, entonces voy a pedir que ustedes me representen. Es una especie de fideicomiso ciego, pero jurídico, ¿no? Claro. Entonces, y eso ocurre en tanto él es presidente de la República. Y en torno a ese patrullaje jurídico encuentran esta causa. Incluso yendo más allá, perdona. Todo confuso. Incluso yendo más allá. El primer documento, el primer patrocinio se le entrega al abogado Schurman en noviembre del 2021. Eso es la fecha de la primera vuelta presidencial. O sea, es durante la campaña, antes de que él sea presidente. Y si eso se financió con fondos de la campaña, lo financió el propio presidente, tiene sentido que lo financie la campaña porque es un candidato. Ahora, yo creo que efectivamente es un marco legal, es un marco como de paraguas legal. Yo no soy abogado, pero me imagino que ahí hay una discusión bien pertinente. Dios nos libre, que no hay ninguno. Sí. Un saludo de todos los abogados de Chile que se enojan después. Pero hay un conflicto, hay un problema. Lo que pasa es que también hay un cierto puritanismo de que como que nada puede financiarse con fondos públicos porque todo es... Sí, a mí el tema del financiamiento de los abogados, la verdad, no me parece un tema muy grave ni muy central. Pero creo que efectivamente el gobierno se metió en un problema político, ha intentado después
enmendar la plana. O sea, cuando tú dices que Camila Vallejos insiste en que esta fue una posición oficial del gobierno, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que el subsecretario Cordero modifique esa posición 2 horas después? No, porque puede que el gobierno haya cambiado de opinión, digamos. Lo que pasa es que a mí me parece difícil que el subsecretario Cordero haya participado de esa decisión. Da la decisión primera. Da la impresión de que no. Igual tenía otro problema, yo creo, en ese momento. ¿El subsecretario del Interior? O sea, por lo pronto tiene que ocuparse de la seguridad y a veces tiene que vocerear sobre el tema Monsalve por razones que no... Oye, a propósito de la seguridad, ¿vieron lo que pasó en La Pintana el viernes en la noche? Había una pareja en el antejardín de su casa y llegaron varios tipos y los acribillaron a balazos. Ese tipo de problemas tiene el subsecretario del Interior. Claro, entonces no sé si puede estar además participando del diseño de esta otra cosa que se escapa de su subsecretaría que ya tiene hartos conflictos. Entonces. Puede ser. Otra arista. La ministra Antonia Orellana dice, hoy en la tercera, pucha, justo no tengo la tercera acá, pero dice, hay un aprendizaje que es bastante evidente. Entrevista de, si no me equivoco, de Gloria Faúndez, en la tercera. Hay un problema. O sea, yo me imagino que hay un aprendizaje, sin duda. Uno esperaría que después de una situación como esta hubiera un aprendizaje. Y yo me imagino que se refiere la ministra de la Mujer al debate que se ha abierto a raíz de esta posición de yo siempre le creo a la víctima. Claro, la presunción de inocencia, ¿no? en estos temas y en este tipo de delitos eventualmente puede estar más debilitada frente a la convicción de que siempre debe primar la versión de la víctima. Yo creo que una discusión que se ha abierto ahí también tiene que ver con eso y con que finalmente ahora, en el caso de Monsalve y sobre todo en la denuncia sobre el presidente de la República, hemos visto más bien una matización de esa convicción original de que a la víctima siempre se le cree en este tipo de delitos. Hay una columna estupenda sobre el particular, sobre Mica, yo te creo, en Exante, de Rafael Gumucio, esta mañana. ¿Hay un aprendizaje evidente, como dice la ministra Orellana, Jimena? O sea, yo creo que esa evidencia la vamos a ver en el tiempo. Como ella dice que hay lecciones que se aprendieron, se aprende para adelante. Yo no soy muy fan del aprendizaje como moral, o sea, que me parece súper bien, pero como que quiero que se operativicen esos aprendizajes. Eso es lo que me pasa. Como quisiera saber que la próxima vez que eso ocurra, si es que ocurre una cuestión así, va a ver cómo resolverlo, en este gobierno o en otro. O sea, no eres muy fan del aprendizaje en abstracto. No. O sea, que bueno, sacamos lecciones valiosas. Bien, pero en el fondo yo quisiera que el Estado, porque toda esta pregunta, o sea, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hicieron los ministros, y uno podrá pensar que los ministros tienen que pagar o no pagar un costo político, y uno podrá pensar si este gobierno lo hizo mejor o peor, pero sobre todo, creo yo, hay que pensar de qué manera se defienden las instituciones y a los funcionarios del Estado de este tipo de abuso. Esa es la cuenta larga. Entonces, esos son los aprendizajes que a uno le interesan. Claro, lo que pasa es que cuando la defensa de las instituciones y de las personas está en manos de las personas, claro, importa lo que las personas creen. La ministra Orellana, el 18 de octubre del 2022, o el 19, a partir de una declaración del presidente, no sé si se acuerdan, cuando fue el primer 18 de octubre de este gobierno, y habló sobre los abusos sexuales de Carabineros. ¿Se acuerdan? Se armó una polémica porque no había ningún juicio donde hubieran resultado Carabineros culpables de abuso sexual. Había causas abiertas por un montón de otras cosas, pero en esa no había prosperado ninguna. Y la ministra Orellana dijo, la verdad judicial, como se enseña en todas las facultades de Derecho, agregó, la verdad judicial no necesariamente es igual a la verdad material. O sea, digo, de eso a lo de ahora hay un trecho importante, sin duda. Digamos. Ahora, yo creo que al final del día, cuando uno se mete en esta discusión, lo que tiene que salvaguardar finalmente, como dice Jimena, son los principios del derecho. Es decir, presunción de inocencia en este caso y el debido proceso. Y no corresponde estarse pronunciando respecto de si uno le cree al victimario. Pero es que llevamos años pronunciándose precisamente de eso. Ahí es donde está el problema. Ya, en ese sentido sí hay un aprendizaje. Digo, sí, bueno, pero el presidente, yo creo que en eso, en el tema Monsalve, partió bien. Partió diciendo, aquí hay un juicio, hay una denuncia, tenemos que esperar a que la denuncia sea evaluada, analizada, investigada y veremos qué es lo que pasa. La denuncia no es sinónimo de culpabilidad, esa es la frase, ese 18 de octubre a propósito. Forzado por la presión política de un sector del propio oficialismo, teniendo que salir 2 semanas después a decir yo le creo a la víctima.
El presidente, da lo mismo lo que el presidente crea, da lo mismo lo que creamos los ciudadanos. Aquí lo único que importa respecto de los antecedentes del juicio, respecto de la acusación que se está haciendo a un subsecretario, de una denuncia ahora en contra del presidente y de cualquier otra, es lo que finalmente va a poder demostrar o no demostrar la investigación, y punto. Entonces, claro, lo que pasa es que más allá... Yo espero que en eso sí haya habido también un aprendizaje. Por supuesto, porque más allá de la eventual incoherencia o del cambio de discurso, lo que hay es que hay un gobierno que en un momento, hace no tanto tiempo, se sintió compelido a tener que manifestar su percepción respecto a una acusación contra un funcionario, digamos. Sí, yo creo que eso... O sea, igual eso es raro, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con cómo compensan la perplejidad de las primeras horas con la severidad con la que ellos van a colaborar en una investigación, ¿cierto? Entonces pasan estas cosas que efectivamente al comienzo hay mucha perplejidad y entonces parte de las declaraciones, yo no soy quien para juzgar, eso dice el presidente de la República en su primera conferencia de prensa, entonces parece que quedara corto, parece que le creyera, pero tiene toda la razón cuando dice eso. Claro, él tiene toda la razón, pero la interpretación de la opinión pública es como, pucha, pero es que entonces no le cree a la víctima. Toda una contradicción espantosa en la que él dice, yo le creo a la víctima. Que uno, yo no sé si eso mejora o pasa como empeora, 5 días ¿cierto? después, en realidad. Ya. Como el 23 de octubre, por ahí. Sí. Pero sobre todo, y aquí yo quiero llevarlo como, aparte de la conversación que ha sido, que a mí me parece tremendamente tóxica, que es como, ahí quedaron las feministas. Ahí quedó el gobierno feminista, o ahí quedó la amiga Yo Te Creo, que creo que es sumamente nocivo porque en estos días le ha dado mucho pie de conversación, sobre todo a gente que descree de la violencia machista, gente que cree que las feministas se pasan y que cree que el amiga Yo Te Creo tiene que ver con amiga lo que estáis diciendo es verdad siempre, siempre, cualquiera, y eso no es así. O sea, esa percepción tiene que ver con que gente que no hubiéramos creído que es víctima de violencia sexual es susceptible también de sufrir violencia sexual. Eso quiere decir, como cualquier mujer puede haber sido víctima de violencia sexual. No quiere decir cualquier denuncia es cierta y yo te la creo. Entonces creo que el abordaje que se ha hecho de esto es muy nocivo y que sea nocivo para el gobierno es anecdótico. Pero es nocivo sobre todo para la causa de las mujeres que han tenido que ir visibilizando los abusos a lo largo de los años. Y hoy día, por ejemplo, yo me pregunto si la denunciante de Manuel Monsalve siente que hizo bien en denunciar, porque ha sido un proceso tan largo en el que hemos sabido tantos detalles tan escabrosos de su vida que realmente, o sea, es tan difícil para una mujer denunciar, porque igual va a ser puesta toda su vida y toda su intimidad en tela de juicio, que tiene un valor. Entonces, a mí lo que me parece terrible es que detrás de eso nosotros digamos, no era tan amiga, yo te creo, como si fuera toda una caricatura y no es una caricatura, la verdad es que es harto más complejo. ¿Max? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que efectivamente se ha pagado un costo en eso y ha habido una utilización inadecuada del cuestionamiento a la eventualidad o al derecho de una presunta víctima, en este caso una mujer abusada, acosada, etcétera, violada en un caso, de presentar los antecedentes ante la justicia. Yo creo, y yo creo que esto, la única manera de resolverlo, y voy a insistir en este punto, es defendiendo las lógicas del debido proceso, sus etapas, y la lógica de la presunción de inocencia y el derecho de todo ciudadano, incluyendo obviamente una mujer que se siente que ha sido víctima de un abuso, de un acoso o de situaciones todavía más graves, a poder presentar y recurrir a la justicia, presentar los antecedentes ante la justicia. Lo que es perfectamente atendible. Obviamente. Es perfecto. ¿Sí? La pregunta es, mira lo que pasa. Hay un funcionario, un abogado, ex profesor de la Universidad de Chile, o no sé si sigue siendo profesor de la Universidad de Chile, que tuvo una denuncia por acoso sexual en la Universidad de Chile. El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia lo contrata para un informe en Derecho. No es que Carlos Carmona. Carlos Carmona. Sí, no quería decir el nombre para no... Pero sí. Y los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia consideran que es totalmente impropio porque esa persona alguna vez tuvo una denuncia. Entiendo que la denuncia no llegó a nada. A nada. A nada. No quedó o sea, nada. No hay nada. No había nada. Ya, no había nada. Y esa persona no puede hacer un informe de derecho, no pueden contratarla para hacer un informe de derecho porque tuvo una denuncia. O sea, digo, cuando ese es el estándar,
resulta que ahora el estándar es totalmente distinto. O sea, ahí hay un... Y esto pasó la semana pasada. Sí, esto si ese es el estándar, lo que se aplicó en este caso, como bien dices tú, efectivamente eso genera la reacción que denuncias tú finalmente. Es decir, se les pasa la mano a las feministas o se le pasa la mano a los que defienden los derechos a presentar... A los autores de la FUNA. Exactamente. Y por lo tanto a los que consideran que es necesario siempre creerle a la víctima, siempre considerar que la víctima tiene un punto, su acusación debe ser asumida como que tiene base jurídica para presentarse. Claro, cuando finalmente se hace lo que ocurrió en este caso del profesor de la Universidad de Chile, que fue sacado de la universidad, que tuvo problemas muy serios, y finalmente se demuestra que no había nada, que era una denuncia que tenía que ver con otro problema. La pregunta es ¿cómo se repara eso finalmente? Y esa persona sigue siendo... ¿Cómo la sociedad y cómo los que acusaron y cómo los que no respetaron la presunción de inocencia y cómo los que no estuvieron dispuestos a respetar los tiempos del debido proceso, bueno, ¿cómo reparan ellos este daño? Y cómo esa posición sigue estando vigente? Ese es el problema. Y ahí parece haber una contradicción. Sí, yo creo que, por ejemplo, Carmona, que fue el director jurídico de la SECPRES, durante 2 periodos. Miembro del Tribunal Constitucional. Miembro del Tribunal Constitucional. Y además fue muchos años abogado del presidente y de la presidenta en su momento. Es quien, o sea, como tiene más que jinetas, ¿no?, suficientes para poder hacer un informe en derecho de ese y otros temas que puedan importarle a la moneda. Pero yo creo que aquí hay que distinguir también entre el diseño jurídico y el diseño comunicacional. Yo creo que la preocupación es más comunicacional que jurídica en este caso. Es cómo se ve que una persona que fue acusada fue denunciada. Claro. Y que luego no pasó nada. Pero una persona que fue acusada por esto mismo haga un informe. Entonces ya, ¿se ve bien comunicacionalmente o no se ve bien comunicacionalmente? Pero si esa pregunta es completamente inocente. ¿Pero cuál es? Se demostró que era completamente inocente. Yo creo que esa pregunta... O sea, ¿tiene que cargar para siempre con que fue acusado una vez? Me parece que no. Eso es la verdad jurídica, no igual que la verdad material. Exacto. Exacto. Y es la conversación que tenemos, que es como cuando en la opinión pública se forma la convicción que sea... Eso es inmejorable, no se puede hacer. Y por eso, de nuevo, no sé si estuvo bien o mal, sé que se sobregiraron, pero no sé si estuvo bien o mal que partieran hablando ellos, porque hecha esta convicción, nada te la quita, es irreparable. O sea, Carmona fue denunciado. No sabemos qué pasó con esa denuncia. Es más, sabemos que no pasó nada. Eso, sabemos que no pasó nada. Pero no nos importa. Lo que importa es que fue denunciado. Ya, pues, pero es que ese estándar ahora es distinto. Sí. Lo que pasa es que convive el estándar distinto que la ministra Orellana dice es un aprendizaje con lo que piensan los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, que son los que reclamaron por esto. Están poniendo 2 estándares a pelear, digamos. Así es. Y el gobierno está teniendo un estándar distinto, que la ministra dice es un aprendizaje. La pregunta es, ¿cuál es el aprendizaje? Claro, y la pregunta es cuáles son los estándares comunicacionales y cuáles son los estándares jurídicos, porque los estándares comunicacionales no tienen que ver necesariamente con tu convicción, tiene que ver con el efecto que esto tiene en otra gente que tiene otras convicciones. Cuando lo analizas comunicacionalmente, pero los sí. funcionarios no lo están analizando comunicacionalmente, lo están analizando desde el punto de vista de que una persona que alguna vez tuvo una acusación no tiene derecho a trabajar, básicamente. Bueno, precisamente porque conviven y de alguna manera chocan 2 estándares diferentes, es que el presidente sale primero defendiendo el debido proceso y la presunción de inocencia de Monsalve y después teniendo que salir forzado por circunstancias políticas a decir que le cree a la víctima. Ya, oye, a la vuelta vamos a seguir con esto si quieren, lo que ustedes quieran. El programa es de ustedes. Ansioso además, de seguir con este tema. No, me imagino. Pero además tenemos la que estamos compartiendo con Jimena Jara y con Max Colodro. Encuesta Pulso Ciudadano, ¿quieren saber? ¿Salir de la copucha? Tenemos gráficas preparadas de la encuesta Pulso Ciudadano de este mes, el trabajo de campo, 28 y 29 de noviembre, jueves y viernes de esta semana. 28,6% la aprobación del presidente Gabriel Boric, prácticamente no se mueve. La anterior tenía 28,3% el mes pasado, así que es prácticamente lo mismo. Siguiente lámina, 61,3% desaprueba, por cierto, al presidente Gabriel Boric. En la siguiente lámina vamos a ver las preferencias presidenciales. Esto está muy bueno, miren. Evelyn Matei
sube una décima, o sea, se mantiene prácticamente lo mismo, de 26,3 a 26,4% en las preferencias, sigue liderando las preferencias presidenciales. Michelle Bachelet sube también de 10,7 a 13,1, José Antonio Kast baja de 12,7 a 10,4. Esta es la sorpresa para mi gusto, ¿eh? Lo pueden comentar mejor la Jimena y Max. Johannes Kaiser sube de 2,7 a 8,1%. Tomás Bodanovich baja ligeramente de 5,3 a 4,7. Franco Parisi sube medio punto porcentual de 1,6 a 2,1. Camila Vallejo se mantiene en 1,9. Carolina Toá sube también ligeramente de 1,3 a 1,8. Y Claudio Rego sube de 0,3 a 1,5. O sea, quintuplica sus preferencias. Aparece Claudio Rego definitivamente porque no aparecen mencionados todos los que tienen menos de 1,5. Y ese número, los que se reparten en candidatos con menos de 1,5, en la encuesta anterior era 20%, y en esta encuesta es 10%. Eso es lo que puede explicar que aparezca Orrego, que aparezca Johannes Kaiser con tanto más... O sea, la gente está definiéndose cada vez más. Exacto, y parece llevarse Johannes Kaiser una buena tajada porque José Antonio Kast baja menos de 2 puntos, digamos. O sea, no es... Pero es una baja. Es una baja, sí, claro. Y en una semana en la cual el Partido Republicano tuvo un mal resultado, a mi juicio, en la elección de la segunda vuelta de gobernadores, y donde Kast había insistido en la idea de llegar a primera vuelta, de que va a ir a la primera vuelta presidencial, lo dijo 24 horas después del resultado, y sin embargo pierde votación y sube un candidato que está de alguna manera cercano a lo que es su mundo político-cultural. Claro, a Johannes Kaiser no le afecta esto. Sí. Como no está en el Partido Republicano, no y de alguna manera es también parte de la competencia. Pero está ahí, claro. De Kast. ¿Jimena? Yo lo que me pregunto es cómo quedan entonces, o sea, es bien sorprendente lo mucho que sube Kaiser, y lo que me pregunto es dónde quedan los análisis de que ganó la moderación, que Chile es un país que quiere volver a los acuerdos, que no nos gustan como las confrontaciones. Yo encuentro, o sea, siempre he mirado con mucha reticencia estos análisis que dicen que dejó de rendir la política de la confrontación. Y me parece que el crecimiento de Kaiser demuestra que no es cierto que haya dejado de rendir. O sea, puede haber dos movimientos paralelos en la ciudadanía. Creo que falta harto para saber cuál es esa subjetividad. Una que tenga que ver con necesitar acuerdos que posibiliten soluciones, y otro que tenga que ver con premiar la confrontación en soluciones disruptivas, porque si Kaiser no es eso, ya no sé. O sea, está a la derecha de Kast. A la derecha de Kast, literal. A tiro, Max, te doy la palabra, pero solo para que calculemos, entre Kast y Kaiser, o sea, la derecha probablemente, si es que decimos que Evelyn Matei es de centro-derecha, sumaban 15,4 el mes anterior y ahora suman 18,5. O sea, son prácticamente 3 puntos porcentuales más en ese mundo, digamos, Max. Yo estoy de acuerdo que efectivamente no se puede dar por cerrado el ciclo de la polarización y de la confrontación más dura que hemos vivido en el Chile en los últimos años, pero sí creo que en la elección, sobre todo en la segunda vuelta de gobernadores, y también en la de concejales y de alcaldes, se produce un punto de inflexión respecto de lo que era el sorprendente avance que estaba teniendo el Partido Republicano en un determinado momento, en que parecía que iba a terminar por dejar en las lonas, en el suelo a Chile Vamos, y Chile Vamos tuvo una recuperación muy importante, sobre todo en la elección de concejales, 28 puntos Chile Vamos, 15 más o menos el Partido Republicano. Hay un cambio ahí en la correlación de fuerzas importante, y también en el mundo del oficialismo parecía en un determinado momento, sobre todo en el contexto de lo que fue el estallido social, que PC y Frente Amplio de alguna manera iban a terminar por dejar en el suelo a la exconcertación, al socialismo democrático, y el socialismo democrático se recupera en esta última elección, llega al 22% más o menos, y el PC y el Frente Amplio se quedan en torno a un 13-14. Entonces, yo creo que ha habido un cambio que es lo que yo creo que explica esta idea de que la moderación retoma al menos una cierta fuerza que no se había visto a partir del estallido social, sobre todo. Moderación que dice la Jimena no está representada en este avance de Kaiser. No se puede descartar que el ciclo de la polarización siga su curso. Eso yo estoy de acuerdo también. Claro, yo creo que, o sea, por ejemplo, en concejales, es cierto que el Republicano no lo obtuvo todo, pero es el segundo partido más votado. Entonces, después de RN, ¿no?
después de RN. Entonces, creo que lo que ocurre acá es que efectivamente, y quizás esto es más interesante para la derecha de Chile Vamos, digamos, el que está probado para ellos que sus votantes no son los mismos votantes que los del Partido Social Cristiano y los de Kast. Evidentemente son muy distintos, y me parece que eso, como en la conversación más larga, es interesante, porque hubo un momento en que Chile Vamos se confundió mucho para tratar de disputarle los votantes a republicanos, ¿cierto? Entonces endureció su tono con el gobierno, dijo le vamos a negar la sal y el agua, y hoy día parece que están siendo premiados por acordar y que tienen unos votantes que son distintos, que realmente se dividen, porque aquí lo que vemos es que Kaiser igual un poco le saca votantes a Kast. Y otra gente que estaba, que no había decidido, que estaba con otros... No todo su crecimiento es por gente que se decidió ahora, digamos. Claro. Hay una parte que... Hay una parte que le saca igual a Kast. Entonces me parece que es interesante, sobre todo para Chile Vamos, para entender que sus votantes no son los mismos. Dato. Estoy de acuerdo con eso, sí. Dato. Los que manifestaban su preferencia por otros candidatos, ya decíamos, bajar de 20,2 a 10,9. O sea, son 10 puntos porcentuales, un gran bolsón. Se cayó la mitad. Los no sabe siguen 10,8, anda por ahí. 10. Y los ninguno suben de 6,3 a 8,3. Entonces, y Evelyn Matei se mantiene ceteris paribus, como le gusta decir a los economistas. O sea, ahí, constante. ¿Qué significa eso? ¿Que topó techo Evelyn Matei? Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo está en torno a 26, 27. Salió, creo que hoy día, una encuesta de la UDD también, con un resultado muy similar. El panel ciudadano de la UDD, está en el Mercurio, pero un número muy parecido. Yo creo que está frente al desafío de tener que hacer algo distinto para poder cambiar este techo. ¿Cómo lo hace? Viernes deja de ser alcaldesa de Providencia a propósito. Ahora, claro, yo creo que se vienen momentos complejos para Evelyn Matei, sobre todo con lo que pasó después de la elección de gobernadores, ¿cierto? Y con esta idea de que debería a lo mejor RN llevar otro candidato, Evópoli llevar a otro candidato. O sea, la conversación se complica, y yo creo que en términos reales para Evelyn Matei hoy día es más complejo el panorama, pero creo también que tener 26% cuando estás en compás de espera... Está bueno, o sea, está bueno. Porque uno dice topó techo, bueno, a lo mejor topó techo en compás de espera, pero no está desatada. Claro, cuando no ha empezado la campaña, no sabemos qué puede pasar. O sea, como tener como base 26% antes de partir la campaña me parece extraordinario. Y a mucha distancia de todo el resto, además. Mucha distancia. Es impresionante la distancia. Sí. Pero mira los escenarios de segunda vuelta. Mira, vamos a mirar las siguientes gráficas de la encuesta Pulso Ciudadano que estamos mostrando hoy, la que corresponde a este mes, trabajo de campo 28 y 29 de noviembre. Escenarios de segunda vuelta presidencial. Contra Michelle Bachelet, Matei 46,4, 31,8 Michelle Bachelet. Contra Claudio Rego, más diferencia, 47,2 contra 25,4. Esto es si la segunda vuelta fuera entre ellos. Contra Tomás Bodanovich, mira, 47,4 contra 29,7. O sea, en todos triunfa Matei ampliamente, pero hay más escenarios de segunda vuelta para la presidencial 2025, que es en un año más. 51,4 contra 18,4 Carolina Tovar. José Antonio Kast enfrentado a Tomás Bodanovich en una eventual segunda vuelta, 34,9 contra 35,7, ahí gana Bodanovich. Contra Michelle Bachelet, muy cerca, 39,8 ganaría Kast contra Michelle Bachelet, 36,7. Eso si la elección fuera esta semana, digamos, una segunda vuelta. Y todavía hay alguno más, hay un escenario más de segunda vuelta presidencial. José Antonio Kast contra Carolina Toa también gana lejos, 41,2, 23,7. Contra Claudio Rego también, 39,8 contra 31,6, pero enfrentados, una hipotética segunda vuelta entre Kast y Evelyn Matei, Matei saca 39,9 contra 29 de José Antonio Kast. En estos escenarios eso sí una muy clara buena noticia para Matei, ¿no? Sin duda. En todos los escenarios en que compite Evelyn Matei con algún candidato del oficialismo, la diferencia es de 15 puntos o más a favor de Evelyn Matei. Es un escenario muy sólido, que además yo creo que es positivo para ella en el sentido de que muestra que ella es muchísimo más competitiva que José Antonio Kast en segunda vuelta frente a cualquier candidato del gobierno. Y eso que está con freno de mano, como dice la tercera hoy día, Jimena. Sí, yo creo que este es un buen resultado para Evelyn Matei, y creo también que, como viendo este estudio, yo no sé si en el socialismo democrático o en la izquierda, alguno de los candidatos mencionados por otros, básicamente, va a tener ganas de correr ese riesgo. O sea, es un escenario al que realmente no dan ganas de enfrentarse, ¿cierto? Se habla mucho sobre si Claudio Rego debería dejar la gobernación de Santiago para competir. Esto yo creo que desincentiva, ¿no? Tomás Bodanovich debería dejar el municipio. Yo creo que esto no da muchas ganas. No está fácil.
O sea, No hay está votos, fácil. pero no hay candidatos. Claro. Y esto no ayuda a que haya candidato. Claro. O sea, no es culpa del estudio. Digo que con esto probablemente ellos no quieran decidir. Pero alguien va a tener que hacerlo, po, No sé. a esta altura. O sea, yo sinceramente Ricardo creo... Lagos Ver, como dijo Pepe Auto. Creo que si la candidata no es Michelle Bachelet al final, lo que va a ocurrir es que va a haber una primaria y que en esa primaria probablemente compitan todos los que estamos mencionando. Sí, ¿ah? No sé si Tomás Bodanovich, pero creo que Claudio Rego lo vi al menos esta semana decir que no iba a decir de esta agua no beberé. Como decía el presidente Elwin. Claro. Si el país lo pide. O sea, Claudio Rego ya al menos abrió una puertecita para la posibilidad eventual de participar de una primaria oficialista. Y esta aparición, que o sea, evidentemente la segunda vuelta lo benefició, digamos, porque quintuplicó sus menciones en la... Son menciones espontáneas. En el caso de Tomás Bodanovich lo veo efectivamente más difícil que esté disponible. Porque la argumentación él ha sido Ha sido muy claro en que no... Muy fuerte en Ha su dicho que tiene un contrato con la ciudadanía, con sus votantes, con la comuna de Maipú. Es difícil salir de ahí. Y Carolina Toá pues, tuvo poco tiempo para disfrutar del punto final que aparentemente le intentó poner en la comisión investigadora del caso Monsalve el lunes en la mañana en la Cámara. Fue la que dijo, Monsalve se tenía que ir el miércoles, cometimos un error, o sea, como que fue lo más cerca que el gobierno llegó de pedir disculpas, o ofrecer disculpas más bien. Pero, ¿quedó muy dañada Carolina Toá? ¿Como para recuperarse de esto? ¿O tiene chance, tiene margen? Mira, en política nunca se sabe. Yo creo que estuvo estupenda el lunes en la comisión. O sea, ella partió con una acusación muy fuerte, muy feroz, lo más duro que hemos visto que se haya hablado sobre el tema. Estaba centrado sobre todo en lo administrativo, en lo inadecuado que había sido una serie de hechos administrativamente hablando. Claro, no en la violación, digamos. Ella además abrió un espacio para decir sí, como quisimos hacerlo mejor. Y no, la verdad es que ese mejor que queríamos, podríamos haberlo hecho sin eso y habría salido mejor efectivamente y mirado retrospectivamente eso debimos haberlo hecho de otra manera, es lo más cerca. Pero yo no sé si cuán dañada queda, tampoco estaba tan arriba en las encuestas, la verdad, es que como que no ha logrado subir tanto, entonces como para saber si quedó muy dañada o muy rascada la pintura, no lo sé. Max. Yo sigo creyendo que Carolina Toá tiene un espacio, una posibilidad, más debilitada obviamente en función de lo que ha ocurrido con su trayectoria en el Ministerio del Interior, con las dificultades en materia de seguridad y con el caso Monsalve, obviamente, pero efectivamente yo coincido en que Carolina Toá es probablemente la mejor candidata desde el punto de vista de su manejo, de su experiencia, de su capacidad para enfrentar escenarios y situaciones difíciles, para dar argumentos razonables. Es una muy buena candidata. El problema capaz que pasado el verano, el Festival de Viña, entonces... Yo creo que aquí es muy clave la pregunta de cuántas ganas tiene Carolina Toá de ser candidata y, por lo tanto, en qué momento eventualmente tiene planificado salir del gabinete para ser candidata. Ya, pero espérate. Esa es la decisión Antes del caso fundamental aquí. Monsalve era candidata. Sí, pues, sin duda. O sea, Y ella había dejó dicho de decir también, esta sí. cosa como no me lo he planteado, estoy trabajando, estoy concentrado. No, había planteado el tema. Sí, sí, ella estaba disponible, yo creo. ¿Sí? O sea, yo creo que había algún tipo La de... pregunta es si todavía tiene las Si ganas. todavía tiene ganas, y si todavía tiene ganas, ¿en qué momento está pensando abandonar? Porque hay una cuestión que está clara. El caso Monsalve y la situación del presidente se van a mantener en el tiempo un buen rato. Al menos la del caso Monsalve, que es la más complicada. Y por lo tanto... Pero la Carolina- vista judicial, digamos, Claro, la violación. pero también el problema político. ¿Sí? Entonces yo creo que sí. ¿No se cierra con lo del lunes? Yo veo difícil que se cierre. Toda Porque, en la comisión, a eso me refiero. entre otras cosas porque tienes una oposición que va a hacer todos los esfuerzos para que estos temas sigan teniendo verdad, una arista es política verdad. que complica al gobierno. Entonces la pregunta es en qué momento Carolina Toá finalmente decide que va a ser candidata y por lo tanto se aleja de este problema. Toma la decisión de empezar a tomar distancia de esta situación. Es que si se aleja el gobierno tampoco va a tomar distancia de la situación, porque trabajaba directamente con Manuel Monsalve. Claro, Entonces, siempre se lo van a sacar en claro, cara. yo creo que ella logra hacer un relato como coherente este lunes pasado. Yo creo que a eso tiene que aferrarse. O sea, ella tiene una mirada muy crítica, muy fuerte y bastante sólida de lo que se hizo mal, de lo que se pudo haber hecho mejor y de lo mal que lo hizo Monsalve en total. Pero quedan otros hitos que tienen que ver con la causa de Monsalve, ¿cierto? Cuando él declare, cuando se dicte sentencia, todos esos van a ser momentos en los que van a volver a ella, esté como candidata
O ¿Van a volver, sí? A pesar de que... Siempre le van a ir a poner el micrófono, estoy segura. O sea, y si es candidata presidencial, con mayor razón. Ah, no, bueno, claro, sí, eso sí. Bueno, ahora, pero, perdón, Max. Sí, después de efectivamente la presencia de la ministra en la comisión investigadora, lo que vamos a empezar a observar entonces, por lo tanto, es qué es lo que empieza a ocurrir con su evaluación como ministra. Hasta la semana pasada, hasta el último domingo, en CADEM estaba siendo lamentablemente la ministra peor evaluada del gabinete. No, eso le pegó. La pregunta es si a partir de este momento, de esta aparente salida de Carolina Toá de la situación, eso empieza a cambiar en la percepción pública. Hay sesión mañana a propósito de la comisión investigadora del caso Monsalve. Y la otra pregunta es, imaginando, porque las primarias son en julio, como olvidarlo, final de la Copa Confederaciones, cuando nos iba bien en el fútbol. Son en julio. Para que sean las primarias en julio, tienen que inscribirse las candidaturas más o menos a fines de mayo. Y sería impresentable que ya hubiera una decisión y la ministra siguiera en su cargo, digamos. O sea, tendría que dejar el gobierno más o menos entre fines de abril y principios de mayo. Sí, hipotéticamente hablando, ¿no? Yo creo que marzo es un buen momento. Yo creo que marzo y abril van a ser los meses de las definiciones de todos los precandidatos, claro, y de cómo se van a piso con una candidatura, marzo o abril, ¿no? Y eso tanto en el oficialismo como en el mundo de las oposiciones. Vamos a hablar con Rodolfo Carter en el siguiente bloque, vamos a preguntarle también qué piensa de eso. Efectivamente, con estos números, eventualmente, Johan Kaiser puede querer participar de una primaria, eventualmente, o tomar la decisión más parecida a la de Kast, de irse hasta la primera vuelta. Ahora, yo supongo que a José Antonio Kast no le conviene que Johannes Kaiser vaya a la primera vuelta, ¿no? Sin duda que no. No. Más bien una primaria Johannes Kaiser con José Antonio Kast. Bueno, José Antonio Kast ha insistido en que no va a ninguna primaria, que no quiere y que su intención es llegar llegar a la primera vuelta. Y si Johannes Kaiser llega también directo a la primera vuelta, eso va a estar interesante. Igual sería medio... Igual. ¿Qué pasaría ahí? O sea, le va a quitar un pedazo de la torta de todas maneras a José Antonio Kast. Se pelean en el mismo electorado. Sí, ¿no? Sí. Hay que ver qué pasa también con el Partido Social Cristiano. No nos olvidemos que Rojo Edwards también ha dicho que va a ser candidato presidencial. ¿Y él está en el Partido Social Cristiano? Sí, claro. Johannes Kaiser, en cambio, está en el Movimiento Libertario, ¿no? Partido Nacional Libertario se llama. Partido Nacional Partido en formación. Menos mal que está Max Colador acá. Uno más de los partidos en formación. De los 6 partidos en formación. Ya, o sea, ahí hay un lote ahí. O sea, ya un vecindario donde viven Rojo Edwards, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Subamos el umbral de la formación de partido, por favor. Por eso es que yo creo que las definiciones van a empezar a ocurrir rápidamente a partir de marzo, tanto en el oficialismo como en las oposiciones. A propósito de lo que dice Jimena Jara, ¿flota o no flota la reforma al sistema político? Yo veo muy difícil que flote en un año electoral. Sí, Sí, lamentablemente. Es bien triste. Sí, lamentablemente. Lo veo difícil. Al menos por las reacciones que hubo esta semana en la Cámara de Diputados al proyecto. Es que era que no también. Sí. Son los afectados. ¿Jimena? No veo fácil que eso pueda prosperar. Sí, yo creo que el Parlamento está reactivo, creo que es importante el gesto. También el contenido mismo de la reforma, tampoco es que cambie el sistema, o sea, yo creo que es más bien un ajuste que una reforma. Sí, no una reforma. Entonces... Sí, es un cambio bien moderno. Es una reformita. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Sí, está bien, pero yo creo que es un buen gesto y que es bueno que salgan al pizarrón y discutan, pero no le veo mucho más mañana. Y tampoco, si se aprobara, tampoco le veo mucho más cambio de la arena política. Ahora, yo sé que es una discusión bien de elite y que no llega a la señora a la feria, por decirlo así, pero igual como que deja mal parados a los diputados que se oponen, ¿no? Porque como que está la sensación de que se oponen porque quieren defender su curul, su escaño, su asiento. Claro, pero al final siempre hay su financiamiento, no por otra cosa. Siempre hay argumentos para decir que al final son los partidos los que se quieren llevar la pelota para la casa, los partidos tradicionales, que quieren de alguna manera bloquear el espacio a las fuerzas políticas emergentes, a los independientes. Yo creo que al final siempre hay argumentos para poder justificar un rechazo en este caso. Que es lo que hemos escuchado esta semana, de hecho. Pero quedan mal parados, ¿no? Yo creo que quedan mal parados, pero yo creo que al final del día lo que importa es que no se les mueva el piso. Lamentablemente. Les importa a ellos. Ay, claro. El problema es lo que nos importa a nosotros.
Yo no sé si la gente al final, cuando vaya a fines del próximo año a votar en la elección parlamentaria, va a tener conciencia, va a tener claridad de qué fue lo que tomó, cuál decisión tomó su parlamentario respecto de este tema. O si tienen suficiente simpatía por los partidos políticos como para decir, es injusto lo que le están haciendo, no sé, a la democracia cristiana, al Partido Socialista, que es el mío, ¿no? A Renovación Nacional. Como sus parlamentarios sí deberían hacerle caso a los líderes del... No sé, yo creo que eso está bien lejos de la realidad y creo que además el discurso que es bien tóxico de los mismos de siempre, ¿no? Como los partidos grandes representan a los mismos de siempre y nosotros representamos a la nueva política, eso es bien seductor. O sea, con esta reforma quedan con riesgo existencial partidos tan importantes como la Democracia Cristiana, el PPD, Evópoli, partidos importantes, el Partido Radical. Los tres, salvo el Partido Radical, los tres primeros están apoyando esta reforma, a pesar de... Sí, pero no sé sus diputados a la hora de tener que poner el voto encima, si es que efectivamente el partido va a desaparecer y ellos van a correr. El PP está medio difuso, sí. Es que el PP tiene muchos diputados independientes, pero la DC dice que están los votos y Evópoli asegura que están sus votos. Vamos a ver a la hora de... ¿A la hora de votar? A la hora de votar. Ya, pero es bien triste, ¿eh? O sea, el panorama es bien triste, digamos, porque hay un problema de funcionamiento. Si no lo digo yo porque no me caigan bien los diputados, tengo un mayor respeto por todos ellos. O sea, evidentemente el negocio parlamentario no está funcionando bien. Los partidos el negocio está funcionando bien. O sea, el negocio está funcionando bien en el Congreso. El negocio está funcionando bien para los que pueden profitar de ese negocio, que son los que se mueven. Los que están tratando de ordenar el cuento no está funcionando bien para ellos. O sea, lo que ha quedado claro es que este sistema electoral, a partir de la modificación del 2015, no conversa muy bien con el presidencialismo y por lo tanto no solo este gobierno, sino que cualquier gobierno va a tener el problema de que le va a ser muy difícil construir mayorías en el Congreso. Y esa es una realidad. Y pasamos de 7 partidos a 23. Claro, y en términos presidenciales vamos a tener, qué sé yo, 6 candidatos, 7 candidatos, como a la antigua, digamos. Sí, es un problema. Ahora, urgente. si esos candidatos se ponen de acuerdo, a lo mejor esto se vuelve un tema de campaña abstracto, alejado de las preocupaciones de la gente, porque la gente está preocupada de la economía y la seguridad, pero es un tema relevante, porque si no, no se pueden hacer cosas. Yo estoy de acuerdo en que el tema es urgente corregirlo. La esperanza, la expectativa era que eventualmente algún proceso constituyente pudiera hacer modificaciones al sistema político. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más difícil hacerlo con los incumbentes tomando la decisión y más difícil todavía con los incumbentes tomando la decisión en año electoral. Sí, las reformas políticas en años electorales son difícilmente funcionan. Sí. Yo creo que esto hay que hacerlo en los primeros 2 años de un gobierno con acuerdo, si no la cuestión no funciona. Pero además aprovecho de decir que creo que debería ser de verdad, con ley de bancada, o sea, como hay que ponerle un poquito más de ficha. Me parece bien tratar de hacer algo, pero una reforma más contundente. Sí. Por la vía del financiamiento, por la vía de la disciplina partidaria. Porque hay un problema con la disciplina, que eso no está abordado en esto, que es la disciplina partidaria. O sea, que un parlamentario social cristiano vote a favor del aborto, por ejemplo. Es que claro, porque en el fondo ni ordena las bancadas ni permite órdenes de partido, que hoy día son como una aberración, ¿no? Como que un partido tenga una idea y sus parlamentarios estén obligados a votar de acuerdo con ese lineamiento es como una aberración, parece. Lo que y es lo básico. Incluye esta reforma es que los parlamentarios que renuncian al partido tienen que dejar el cargo. Pero tienen que renunciar, po. Tienen que renunciar. O sea, si yo elijo no renunciar, pero elijo votar completamente cruzado de mi partido, no pasa nada, es verdad. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Max Colodoro, Jimena Jara, a las 12 transmitimos el París Parade. Sí, me voy a desfilar ahora. Anda a desfilar. Ya, que les vaya bien. Muchas gracias por estar este domingo con nosotros. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 3, en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras... en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo en todas nuestras plataformas. Haciendo Mesa Central en la pantalla del 13 con la alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Además, desde la semana pasada, ¿no? De la presidencia de la asociación. Sí. Yo por la semana del 14-15 de noviembre, pero como tocó la segunda vuelta a gobernadores, ahora ya estamos ya estamos full. Y este viernes asume un nuevo periodo como alcaldesa, ¿no? Así es, pues este viernes 6. Felicitaciones por la reelección, Jackson. Muchas gracias. Muy contenta. Ya que estamos, felicitaciones porque ganó también su candidato a gobernador regional. No, hemos tenido una racha, pero imparable. Ascendente. Todo el gobierno quisiera estar como usted. A propósito del gobierno, ¿cómo ha visto el gobierno en su reacción y todo
todo lo que pasó esta semana con la denuncia del presidente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en particular lo de la denuncia del presidente nos da algunas luces de que efectivamente la denuncia no tiene mucho asidero y además, como ya han pasado 10 años, también podría estar prescrita. Ahora, yo creo que acá y también en general con los casos que han habido de denuncias sexuales, yo creo que acá es súper importante que la justicia pueda acelerar los procesos, porque finalmente eso también nos da una tranquilidad respecto a dónde está el peso de la culpa o la responsabilidad, y también lo que pasa con la víctima o en este caso la denunciante. Entonces yo creo que es súper importante que la justicia pueda hacer su trabajo de manera con mucha celeridad y con mucha rigurosidad, precisamente apuntando a los procesos y también por el bien de todos. Se ha hecho cuestión a propósito de eso, de las palabras de la portavoz del gobierno, en general de varias autoridades de gobierno, diciendo, incluso de dirigentes políticos hasta de oposición, diciendo que esta denuncia no tiene sustento, en fin. Y se ha hecho cuestión en términos de que no le corresponde al gobierno pronunciarse respecto de casos judiciales en ese sentido, digamos. Sí, yo entiendo que el gobierno tiene la postura porque en este caso le afecta directamente al presidente. Entonces se entiende que es normal que también el gobierno tenga su propia versión. Pero yo me quedaría con el fondo, que yo creo que acá los procesos son importantes que se puedan investigar con celeridad y con rigurosidad por parte de la justicia. A propósito, además, de un informe que salió hace muy poco de la OECD, que habla precisamente de quiénes son quienes están mejor evaluados y quienes están peor evaluados. En el caso de los peor evaluados está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero habla a propósito de aquello que es súper importante fortalecer las instituciones en bien de la democracia. Yo creo que en estos casos es donde más se demuestra que precisamente las instituciones tienen que hacer su trabajo por el bien de la democracia. A propósito de las instituciones, una institución inmaterial, digamos, que es el Estado de Derecho, es probablemente una de las más constitutivas, digamos, de lo que entendemos como convivencia, como democracia. Y en ese sentido, el discurso feminista aparece cuestionado, o una parte del discurso feminista al menos aparece cuestionado en esta vuelta, precisamente porque, como lo dice la ministra Orellana hoy día en una entrevista en La Tercera, hay un aprendizaje respecto de cosas, de planteamientos que hasta hace no mucho se hacían y que cuestionaban de alguna manera la presunción de inocencia, que es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sí, yo creo que acá es importante porque cuando se habla del discurso feminista y cuando también hay algunos criterios o algunas yo diría consignas que están con mucha fuerza en el discurso feminista, lo que está detrás es que precisamente cuando se investigue, por ejemplo en el caso judicial, se haga sin prejuicios de género o se haga sin mirar en el fondo por la carga histórica que a veces hay respecto a estos procesos. Y en ese sentido es sumamente importante que primero se proteja a las víctimas. Yo creo que hacia allá apunta precisamente el movimiento feminista, que se proteja a las víctimas, que no se revictimice y que se investigue con celeridad precisamente para esclarecer los hechos. Y al momento de la investigación es que no existen prejuicios que a veces los tuvo en algún minuto el Poder Judicial. Si te vestiste de cual o tal forma, exacto, si hiciste tal o cual cosa, si claro, no sé, tomaste alguna decisión o no. Curada, entonces no sé qué, o está vestida con una minifalda. Y lo hemos visto en algunos procesos que han sido muy públicos. Entonces, en el fondo, lo que apunta el movimiento feminista es que saquemos todos esos prejuicios de lado, o que en el fondo la justicia no se meta en eso, en cómo estuviste vestida, en qué hiciste, qué no hiciste, cuál fue tu decisión, y se investigue las denuncias con celeridad y que además se proteja finalmente a la víctima, porque muchas veces está también sobre la mesa lo que dice la víctima, lo que ha hecho la víctima, lo que no ha hecho la víctima, pero se deja de lado lo que pasa a la víctima, lo que vive la víctima al momento de denunciar, que es un proceso muy difícil. Lo que pasa es que, como lo plantea usted ahora, parece perfectamente razonable que no haya sesgo de género, que no se culpe a las mujeres respecto de cosas que no hay, por las que no hay ninguna razón para culparlas, pero la posición parece haber sido aún más extrema. Parece haber sido que siempre la víctima tiene la razón, que siempre la víctima está diciendo la verdad, que siempre la víctima, por lo tanto, está denunciando a una persona que es culpable. Yo creo que los movimientos feministas lo que han servido es precisamente para visibilizar aquellas desigualdades, discriminaciones que vivimos las mujeres a diario. Yo, por poner un ejemplo, a propósito de los temas también de seguridad que hay en el país, pero uno de los delitos más graves que hay en la comuna, siempre está en el segundo, el tercero y a veces el primero, es la violencia intrafamiliar. Y es un delito que se habla poco. De hecho, en el mismo tasa de homicidio, cerca de 1/3 de los homicidios son femicidios. Entonces, yo creo que lo que sirve finalmente... la mayor cantidad de las víctimas ahí son mujeres. Digamos, exactamente. ¿Sí? Y además, lo que se habla muchas veces son los homicidios vinculados al crimen organizado. Pero dejamos de lado lo que pasa con muchas mujeres que viven la violencia a diario, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia al interior de las casas. Entonces, yo creo que al final, lo que ha permitido los movimientos feministas es precisamente eso, visibilizar las desigualdades, las discriminaciones y las violencias que viven las mujeres a diario. Ahora, ¿no le hicieron un daño a su causa cuando eventualmente se pasaron de rosca en el sentido de
hacer creer, en una parte del discurso feminista, no por cierto, no es todo el movimiento, hacer creer que siempre la víctima tiene la razón y que siempre el denunciado es culpable? Es que yo creo que ahí los movimientos feministas, los movimientos sociales en general, hacen sus planteamientos como tal, pero por eso es importante también fortalecer las instituciones y sobre todo quienes nos dedicamos a la toma de decisiones o estamos en la toma de decisiones, que finalmente está ahí también sobre el peso de la responsabilidad de esas tomas de decisiones. Entonces el movimiento feminista tiene su rol y los movimientos sociales tienen su rol. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos eso a la práctica? Yo creo que es otra discusión. El gobierno intentó a mediados de esta semana separar las aguas en algo que parecía medio confuso al principio, particularmente el martes, en términos de la figura del presidente, la denuncia contra el ciudadano Gabriel Boric por hechos que ocurrieron hace 10 años y la acción del propio gobierno, previamente tal. Eso desde el miércoles en adelante ha sido muy taxativo el gobierno en separar las aguas. La pregunta es si no está ahí dando cuenta de un error inicial en el diseño y por qué ese error se cometió, digamos. O sea, yo creo que el gobierno le ha faltado experiencia, sobre todo en la toma de decisiones ante crisis que han sido importantes y que han sido muy profundas, yo creo que para el gobierno. Yo creo que en el caso, por ejemplo, Manuel Monsalve, bueno, también lo reconoció la ministra del Interior, pero que efectivamente la decisión de poder alejarlo de su cargo o desvincularlo o mantenerlo al margen, fue precisamente muy tardía. Y yo creo que eso le ha traído unos costos bastante grandes al gobierno durante todo este mes. Ya llevan 45 días, de hecho, de la denuncia que se hizo pública del ex subsecretario. Y precisamente yo creo que el gobierno ha tomado malas decisiones también en función de quizás la falta de experiencia. Así también lo reconoce un poco la ministra Orellano hoy día en su entrevista. Y lo que pasa con el presidente, con la denuncia del presidente, yo creo que ocurre un poco lo mismo. Este enredo entre cómo se dio a conocer o no, a través de qué, de cuál, y que al finalmente el fondo es que la denuncia ya lleva 10 años y que además, por lo que hemos sabido, carecería como de fundamentos. Pero yo creo que por eso es súper importante que la justicia pueda acelerar estos procesos para poder esclarecerlo. Pero dicho eso, y habiendo asumido la propia ministra del Interior que se cometieron errores, que esto podría haberse hecho de otra manera, particularmente el caso Monsalve, ¿no? ¿Es necesario un cambio de elenco para que el gobierno pueda superar todo esto? Mira, yo creo que no. Yo creo que bueno, esas decisiones son del presidente de la República, sin duda, finalmente. Sin duda. Pero no necesariamente. ¿No usted que haga un cambio de gabinete? Claro, pero no necesariamente los cambios de elenco, dan a lo mejor algún aire al inicio, pero no significa que tengan un mejor desarrollo o un mejor desempeño. Yo creo que hay que fortalecer los equipos, por cierto, y bueno, el presidente evaluará si es que tiene que hacer ajustes o no. ¿Daña una aspiración presidencial de Carolina Toa todo esto? Yo creo que la decisión de la candidatura presidencial de la ministra del Interior o no tiene que ser una reflexión más bien colectiva. Y aquí lo hablo desde nuestra coalición. O sea, yo creo que es súper importante que nosotros tengamos nuestra candidato o candidata presidencial. Yo creo que las elecciones municipales y de gobernadores regionales nos dan una luz de esperanza, a pesar de todas las encuestas que se puede decir, pero en el fondo nuestro mundo, por sacarlo del gobierno, de la coalición del gobierno, pero nuestro mundo, yo creo que tiene una oportunidad para poder disputar la elección presidencial y eso tiene que ser un debate colectivo para poder decidir quiénes son los mejores liderazgos para enfrentar ese proceso. Por de pronto, una parte de su mundo, que es el suyo, digamos, que es el socialismo democrático, que no vuelva a... No sé si es cometer el error, porque en realidad no todo fue responsabilidad de ustedes, pero que no vuelva a pasar lo que pasó el 2021, que se tuvieron que hacer una primaria convencional, fuera de toda... No, en fin, quedaron dañados ahí. Sí, digamos. No, eso fue súper complejo. Yo estaba en la mesa del partido, estaba recién asumiendo de alcaldesa, teníamos toda nuestra disposición de poder someter una primaria legal, junto con ese entonces el candidato Gabriel Boric y Daniel Jadue, y efectivamente en el momento de la inscripción nosotros, bueno, dejaron afuera y hoy día la historia se cuenta de otra manera, pero claramente por eso es importante hacer todas estas conversaciones antes y finalmente tomar una decisión colectiva. O sea, en ese sentido, estoy hipotetizando, por cierto, pero lo que correspondería sería una primaria de todo el sector, de todo lo que usted llama su mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, al hablar de nuestro mundo, yo creo que eso engloba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Eso debería haber en una primaria. Yo creo que esos mundos debieran estar en una primaria representados. Y cuando usted dice una candidatura presidencial de la ministra Toa debería ser fruto de una reflexión colectiva, eso quiere decir que uno puede tener muchas ganas, pero lo que importa es tener algún apoyo, que haya alguna base al interior de los partidos. ¿Cómo lo ve en ese sentido? ¿Ve los nombres? ¿Ve nombres ahí? O sea, yo creo que ella tiene un buen liderazgo.
Yo creo que ella ha hecho además un buen desempeño en el Ministerio del Interior. Ahora está a cargo de la seguridad del país, que es un tema que nos aqueja a diario. Entonces, obviamente que se complica en términos de las encuestas, la opinión pública, su candidatura, pero evidentemente que ella es un buen liderazgo y podría, yo sé que lo haría perfectamente bien si fuera nuestra candidata presidencial, pero por eso creo que es súper importante que se pueda tomar esta decisión más bien entre todos y todas. Y lo decíamos al principio, usted estaba como una de las voceras de Claudio Rego en esta campaña de segunda vuelta. A Claudio Rego, ¿cómo lo ve? No sé si alcanzó a verlo en la encuesta Pulso Ciudadano, pero quintuplicó sus menciones espontáneas, 1,5 todavía recién, pero aparece, digamos, en una cosa presidencial en la que no estaba antes. Es que yo creo que bueno, ahora el gobernador Claudio Rego, que ha sido reelecto, él también tiene un buen liderazgo, pero él yo creo que su particularidad o sus virtudes son precisamente lo que apareció en la campaña, que es un buen gestor, es alguien que siempre está en terreno, trabaja muy codo a codo con los alcaldes y alcaldesas de la región. Sacó una inmensa votación el día domingo que le fue muy bien en la segunda vuelta, entonces obviamente que lo deja expectado para una posible candidatura presidencial. Ahora, él siempre ha dicho, y lo dijo con más fuerza durante la segunda vuelta, que él hoy día tiene su esfuerzo, sus ganas en la región. Porque lo dijo varias veces, le preguntaron varias veces cuando nosotros estábamos ahí si iba a renunciar, si estaba mirando la presidencial, y él lo dijo también varias veces que su objetivo, su prioridad es precisamente gobernar para que la región metropolitana sea una mejor ciudad. Entonces, o sea, ¿usted no lo ve en eso? ¿O piensa que las condiciones pueden ser...? Sí, yo creo que hoy día él no está en eso. Yo creo que él no está pensando en la presidencial y hoy pero día... no está escrito en piedra eso. No, claro, no está escrito en piedra, pero lo dijo muchas veces y por lo que nosotros también hemos conversado, él no está dentro de sus prioridades ser candidato presidencial, sino que más bien desempeñar una buena labor en la región metropolitana. ¿Y a usted quién le gustaría en la papeleta? En la primaria, por ejemplo. No sé, yo creo que es importante también que nuestro partido tenga su propio candidato, el Partido Socialista. Y a lo mejor converger con el socialismo democrático. Pero yo creo que ahí es importante poder explorar algunos candidatos presidenciales desde nuestro mundo. Se ha dicho también varias veces, pero a esta misma altura, en la elección presidencial anterior, Gabriel Boric tampoco estaba dentro de los posibles nombres. Ni en las cómicas. Entonces, y de hecho surge su candidatura un poco en opuesto a Daniel Jadwe para aglutinar su mundo y termina siendo presidente de la República. Entonces yo creo que es súper importante que se puedan explorar liderazgos que a lo mejor hoy día no están apareciendo en las encuestas o no son tan claros y que también representan nuestro sector. Ya, pero no me va a decir quién del mundo del Partido Socialista, por lo que veo. Oiga, ya, una cosa, su antecesora en la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, decía que veía, no solo no veía con malos ojos, veía con buenos ojos la participación de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad. Desde su experiencia como alcaldesa de Quintana Normal, Karina, ¿cómo ve esa? ¿Usted comparte ese pensamiento de Leitao, que ahora está en la Subsecretaría de Prevención del Delito? Sí, hay un grupo de alcaldes y alcaldesas que hemos manifestado que sería positivo una coordinación entre las fuerzas militares y las fuerzas policiales, particularmente para poder proteger infraestructura crítica como los terminales de buses, de trenes, el metro en algunas ocasiones, y se ha abierto una discusión respecto a los centros de salud, algunos CEFAM que los funcionarios de salud también están complicados, hospitales, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, plantearlo como una colaboración, yo creo que es algo positivo y que efectivamente puede generar una alianza virtuosa en esos lugares con las policías, que hoy día además contamos con pocos recursos, son pocas policías en nuestras comunas, entonces se podrían, yo creo que generar una buena alianza en ese sentido. Ya. Ahora, yo creo que a propósito del rol de hoy día de Carolina Leitao, es súper importante que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se pueda continuar el trabajo con los municipios en materia preventiva. Yo creo que independiente de que hay que tener mano dura y hay que investigar todo lo que sea necesario, fortalecer las policías, tener una mayor capacidad de inteligencia, yo creo que el ámbito preventivo es lo único posible en el largo plazo para poder hacer efectivamente barrios más seguros y una sociedad finalmente más segura. Prevención. Y de eso, perdón, pero de eso hablo de los niños y niñas que hoy día no van a clase, no solamente los que desertan, los que se ausentan, también estoy hablando de los niños y niñas que quedan después del colegio botados en las plazas y que son muchas veces ahí va el crimen organizado a buscarlo. Estoy hablando de la recuperación de plaza, de las personas en situación de calle, de la iluminación en los barrios. O sea, yo creo que hay hartas cosas que se pueden hacer desde el ámbito preventivo que finalmente pueden generar como unas mejores. Y ojo con los niños que en cuarto básico no saben leer textos de primero básico. Así es. También. Karina, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias. Con Karina Delfino, alcaldesa, exalcalde de la Florida. Nunca pensé que íbamos a llegar a este punto. El exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Rodolfo, muchísimas gracias por la gentileza. Ya no le digo alcalde porque ya no es. Dígame, Rodolfo, nomás. Así ha sido siempre y así va a ser hasta el último día. Pero debo reconocer
Iván, que junto con el privilegio de acompañarte en el programa más influyente de la política chilena. Ya empezó, ya. Ahí ya. vienen las flores. Yo Okay, tengo que decirte que ha sido dura la separación. Yo estaba preparado para dejar el cargo porque uno sabe que está deprestado. Además que tiene otras aspiraciones. Aparte de eso, pero la relación del cariño directo con la gente que tiene un alcalde, recién hablaba con la alcaldesa Delfino, a ella le pasa exactamente lo mismo, es feroz. Es un cargo súper peligroso porque cualquier cosa que pasa te echan la culpa a ti. Desde una inundación, un choque o cualquier cosa rara, el alcalde tiene la culpa. Pero desde el punto de vista del contacto con la gente, yo se lo he dicho a mis vecinos y los que lo estén viendo esta mañana, cualquiera sea la responsabilidad que el país me entregue en el futuro, sea grande o pequeña, ninguna se va a comparar a haber cuidado a mis vecinos durante 12, 13 años. Es el mejor cargo de ese. Sí, sin Ahora, duda. siendo presidente también le echan la culpa de todo, ¿no? Sube el dólar, es culpa del gobierno, baja el dólar, es culpa del gobierno, ¿no? Sí, No lo sé, que pasa es que... porque va a tener otras responsabilidades. Bueno, celeste que te cuesta. Nadie lo mandan a ser presidente de Chile. Es verdad. Y tampoco alcalde. Y uno decide intervenir en esos cargos porque cree que puede ser un aporte, ya sea en su comuna o eventualmente en el país. Dicho eso, usted renunció justo en el plazo que le permitiría eventualmente una candidatura parlamentaria el próximo año, pero nadie, nunca ha ocultado que su aspiración es presidencial. ¿Quiere estar en la primaria de Chile Vamos? ¿Ese es el tiro? No te voy a responder con lo políticamente correcto. Tú sabes que me caracterizo por ser bien frontal para las cosas que digo. Porque si no, este programa no sería influyente, como dice usted. Lo es. Por algo están todos los otros medios esperando afuera a hablar con nosotros. Vienen acá. ¿Va a la primaria de Chile Vamos o no? Espero que a Chile Vamos se abra esa opción, porque esto no se trata ni de Evelyn Matei, ni de mí, ni tampoco de José Antonio Kast. Se trata de nuestro país, de nuestro sector político y de cómo vemos el futuro del país. O sea, ¿usted esperaría que los partidos de Chile Vamos lo inviten? Sí, desde luego, porque la tendencia natural, y no solamente porque los medios así lo preguntan, es al conflicto de nombres. ¿Es Matei o es Kast, Carter, Rincón? Y la pregunta es, ¿qué país queremos? ¿Qué propuesta le vamos a hacer a los chilenos? Porque esto no es un concurso de simpatía, no es un concurso de talentos personales. Este es un país profundamente dañado que requiere cambios muy profundos y una mayoría sustantiva que apoye esos cambios profundos. Entonces el peligro, Iván, permíteme solo un segundo, es que cometamos el error que se ha cometido en varias elecciones de elegir al menos malo para impedir que gane el otro, uno. Y dos, que una vez en el gobierno, esa persona no tenga la conexión con la ciudadanía porque nunca a la ciudadanía se le transmitió cuál es el proyecto, cuál es el sueño colectivo. Ya, dicho eso, si eso es tan importante y a usted no lo conviene a la primaria de Chile Vamos, ¿usted va igual a la primera vuelta? Los amigos que uno lo quieren dicen que nunca responde a esta pregunta para dejar abierta la amenaza de que sí voy a ir por fuera. Pero no voy a ir por fuera. Ya. No iría por fuera porque yo creo que para el sector político sería fatal. 5 candidatos. Imagínense los dos que son más evidentes, Kast y Piñera, Parisi, Kast y Rincón, Matei. Perdón, Kast y Matei, Parisi, Jimena Rincón, eventualmente yo, Kaiser. Aparte que haríamos el ridículo, le haríamos un gran... Rojo Edwards también para que no se nos... El Rojo Edwards, imagínense 7. Tendríamos probablemente 2 candidatos con 10% y otros con 5, 3, 4 y la izquierda muy potente con un 35-40%. ¿Tan pequeños somos que no amamos a Chile? ¿Que somos capaces de ponernos de acuerdo para que tengamos candidaturas de unidad? Más allá de 2 candidatos del sector, esto es absolutamente inviable. Ya, o sea, ¿lo invitan los partidos de Chile Vamos o no están en la primaria presidencial? Y la primaria es el camino, ¿cierto? Es que creo que... Sin duda. Cité recién al presidente Piñera, hoy día el presidente Piñera habría cumplido 75 años. Hoy. Efectivamente, hoy. Un abrazo fraterno a su familia que guarda un luto que todavía les apena mucho y es natural que así sea. El presidente Piñera, más allá de su legado, que hay varios que andan a combos tratando de quedarse con el legado del presidente, dejó varias cosas como misión para el resto de los chilenos que seguimos sus ideas. Uno, él siempre fue el favorito en las encuestas en las 2 veces que fue presidente. La segunda, siendo expresidente, nunca, jamás se negó a primarias. Nunca, incluso se bancó primarias que fueron durísimas. El país completo fue testigo de cómo fue tratado por una persona en particular en uno de los debates. Piñera compitió, ganó y ganó la legitimidad para ser presidente. Dicho eso, en el círculo de Evelyn Matei, lo hizo hoy día la tercera, pero se ha conocido en el último tiempo, hablan de total disposición a estar en una primaria, pero que sea de guante blanco. ¿Usted está dispuesto a que sea de guante blanco? Es no conocerme, Iván. Aquí realmente se establece para evitar la primaria que uno podría actuar con algún grado de descortesía. Yo soy bien claro con mis opiniones, a veces duro en ellas, pero no hay ninguna oportunidad en que yo no me haya referido con mucho respeto, particularmente a Evelyn Matei, de quien solamente puedo dar buenas palabras. Es una persona que tiene 40 años en política, con gran prestigio, ha tenido todos los cargos públicos, ha sido candidata presidencial 2 veces. Por tanto, ¿cuál es la parte en que uno podría ser agresivo? Lo que sí también yo digo con harta firmeza, no se puede cambiar de discurso en 4 años.
Si hace 4 años hubo alguien que quiso ser candidata y dijo que no la dejaron, y acusó con palabras muy duras al candidato a la UDI, incluso tratándolo de misógino, sería raro que hoy día se cambie de opinión y que se acuse a otros de usar un lenguaje poco cortés. Conmigo, como diría el presidente Lagos respecto a Bolivia, lo afirmo y aquí y ahora, una primaria de ideas, con claridad, sin malos modales, con mucho afecto democrático, pero lo importante en esto, con la verdad frente al país, porque de nuevo, no se trata ni de Matei ni de mí. Se trata del tipo de país que queremos en los próximos 4 años, que de verdad en esta oportunidad está en juego. Y dicho eso, si se trata de ideas, se trata de guante blanco, de buena educación, por decirlo de alguna manera, ¿por qué sería usted mejor en sus ideas y en su experiencia que Evelyn Matei? Bueno, es una pregunta de examen de grado que no te voy a responder en 45 segundos. Pero precisamente eso es la primaria. Hay 2 grandes temas que hoy día desvelan a los chilenos. Uno es natural y obvio, que son los temas de seguridad pública. ¿Cuáles son las medidas? ¿Vamos a cerrar o no la frontera? ¿Les vamos a quitar o no los beneficios a los inmigrantes ilegales? Van a ser un tema de énfasis, de proyectos concretos. ¿Vamos a construir una cárcel de alta seguridad en el desierto para sacar a los delincuentes más peligrosos de las ciudades? ¿Esas serían sus propuestas? Estamos todos trabajando en eso. No me pida que le revele el plan maestro antes de hacerlo público. Pero aquí hay un tema súper relevante. La cárcel, por ejemplo, de alta seguridad que se necesita para aislar a los delincuentes, ¿dónde va a estar? ¿Cuánto nos vamos a demorar? 4 años, como propone este gobierno, llegamos tarde. ¿Vamos a cerrar la frontera, sí o no? ¿Vamos a quitarle los beneficios que son la gran atracción para la inmigración ilegal a los que llegan a Chile y se salta la lista en los consultorios y en los jardines infantiles? Esas son medidas concretas que en un debate presidencial son fundamentales. Y en materia económica, lo último, que es el otro tema que de repente cuesta mucho instalarlo. Hoy día Chile se acostumbró a crecer 1,8. Ese es nuestro crecimiento. Esa es la proyección, sí. Eso significa que vamos a duplicar nuestro Producto Interno en 40 años. ¿Podemos esperar 40 años a llegar al desarrollo? Yo digo que no, es un escándalo moral para los chilenos que esperan subirse al desarrollo. Entonces hay algunos que dicen, subamos un poquito el volumen, pasemos de 1,8 a 2, a 2,5, a 3. En 3 nos vamos a demorar 24 años en duplicar nuestro PIB. Yo digo que tenemos que volver al 5%. Y para esos caminos tenemos que bajar impuestos, bajar el impuesto corporativo. Donald Trump acaba de anunciar que en Estados Unidos lo bajan al 15%. Nosotros estamos en el barrio del 24%. Si es que se aprueba la reforma, porque estamos en el 27 en realidad. ¿Somos competitivos frente a un país que es la primera potencia del mundo con $60.000 per cápita y 400 millones de habitantes de población? ¿Un país chiquitito de 20 con una tasa corporativa de ese nivel? Obviamente no. ¿Tenemos los puertos para poner nuestros productos en Oriente cuando los peruanos acaban de inaugurar Chancay? ¿Tenemos las autopistas? Están colapsadas porque no hemos construido ninguna nueva para nutrir esos puertos. Entonces hay que acabar primero con esta cultura de la permisología. Hay que despertar nuevamente nuestras concesiones. Pero vamos a tener concesiones si tenemos un sistema de impacto ambiental que todo lo entorpece. Con esto termino porque son pocos los segundos que uno puede dar de medidas concretas. El metro, la línea 7, le va a costar a los chilenos, no al Estado, a los chilenos, $70 millones más solo en estudios arqueológicos. Y se va a postergar en 2 años la inauguración de la línea por estos estudios arqueológicos. ¿Tenemos que hacer estudios arqueológicos? Sí, pero ¿vivimos en el Cusco? ¿Vivimos en Roma para gastar ese tipo de dinero? Si seguimos por este camino, no solamente Perú nos va a sobrepasar, que ya el año pasado puso más uva en las mesas norteamericanas por primera vez en la historia, más que los agricultores chilenos. Estos temas son los de fondo. Derrotar a la delincuencia y echar a andar nuevamente nuestra economía para tener una prosperidad necesaria para abordar los desafíos de la sociedad chilena del futuro. Esta cuestión es de ideas, pero también es de apoyos. Esta semana, María José Gatica, la senadora de RN, que estaba a favor suyo, se alió con Evelyn Matei. Francisco Rego, que usted lo tenía contratado en la Municipalidad de la Florida, también en la segunda vuelta de gobernadores, hasta hizo bailar a Evelyn Matei. Ya, digo, no están con usted. ¿Resiente esa falta de apoyo? No, nunca. Nunca. De respecto a la senadora Gatica, no sabía que estaba conmigo, siempre fue amable en los modos, pero viva la libertad. No una pérdida. Y cada una de las personas que tengan razones para hacer ese tipo, incluido Pancho Rego, él tendrá que explicarlo, no yo. Ahora, de verdad, de repente cuando uno le preguntan por las encuestas, o le preguntan que le preguntan por los apoyos, ¿quién define realmente quién es el candidato y eventualmente quién es el presidente de Chile? ¿Las encuestas o los apoyos? Bueno, las encuestas son un indicador. Porque de lo contrario, y hasta ahora usted no aparece. Entonces, no le preocupa entonces. Entonces, entreguémosle la decisión de elegir al próximo presidente, a los próximos parlamentarios, a los próximos alcaldes las encuestas. Porque en todos los procesos democráticos chilenos, los últimos, las sorpresas han sido monumentales. Hace 4 años atrás en esta fecha, Joaquín Lavín era el candidato presidencial electo, con números mejores que Evelyn Matei.
Y en menos de 2 meses apareció alguien como Sebastián Sichel y cambió totalmente el panorama. Y al otro lado yo no le tengo que decir que estaba Daniel Jadwe como primerísima opción. Primerísima, sí. Y yo recuerdo perfectamente que en marzo hubo una parlamentaria que se burlaba de Gabriel Boric y dijo, pero este señor ni siquiera puede juntar las firmas. El ninguno era completo en su sector. Superó a Jadwe y terminó siendo presidente de Chile, lamentablemente. Pero se demuestra en la práctica que son los ciudadanos los que deciden. Ni las encuestas, ni los apoyos que pueden tener motivaciones personales, individuales. Lo relevante es que los chilenos se pronuncien respecto del futuro de Chile. Pero las encuestas pueden indicar cosas. Por ejemplo, Pulso Ciudadano muestra que Evelyn Matei está en 26 puntos, que es una muy buena cifra, pero más o menos estable, no sigue creciendo. ¿Tiene techo Evelyn Matei, en su opinión? No me corresponde opinar respecto de eso. Aquí todos los liderazgos de Chile Vamos, y en general los de la oposición al gobierno de Boric, tienen que ser cuidados. El de Evelyn Matei también. Yo sé que se ha señalado que sufre del mal de Lavín, de que no sigue subiendo. Una carrera larga. Es lo que dijo Axel Calliz hace un par de días, no sé si aquí hay un otro medio amigo. Pero eso no es justo con ella. Que lo resuelvan los ciudadanos. Si tiene el mal de Lavín, que lo resuelvan los ciudadanos. Si realmente yo no soy competitivo, que lo resuelvan los ciudadanos. La pregunta es, y esto no es mala onda contigo ni con el programa, ¿y por qué te invitan entonces a los programas? ¿Por qué te lo preguntan si uno no es competitivo? ¿Y por qué hay tanta resistencia en la primaria? ¿A qué le temen? No le tengamos miedo a la libertad, que los ciudadanos opinen, participen. Y lo más importante, el candidato que sale, o candidata, que sale electo en una primaria, tiene 2 grandes virtudes. Moviliza a su gente, que es una cosa muy relevante en una elección presidencial tan importante como la que viene. Y lo segundo, los que ganan reciben el apoyo de todos los que pierden. En la quinta región acaba de ocurrir una tragedia electoral para la derecha. Ahí había un grupo de personas que querían ser candidatos. Y apareció una persona en particular, designada por la UDI, que dijo, yo quiero, y se impidió la primaria. ¿Qué terminó ocurriendo ahí? Que la centro-derecha en primera vuelta sumaba 48,8% de los votos, estaban a nada de la mayoría, terminaron en menos de 38, 37 puntos. Es evidente que la gente resiente los dedazos, los encuestazos o los apellidazos. Esta es una sociedad libre que requiere que las personas opinen. Ya. No le tengamos miedo a la libertad. Dicho eso, no hay dedazos. ¿Qué opina de la disputa en las derechas o de la presencia en las derechas de distintas tendencias? Usted los nombró antes, Johannes Kaiser, Rojo Edwards, José Antonio Kast. ¿Qué piensa del Partido Republicano y su influencia en la derecha y la posibilidad competitiva que tiene al interior de la derecha primero? Hay cosas que comparto y otras que no con republicanos. Primero, creo que un partido de una integridad política muy alta. Vienen de una crítica a la derecha tradicional por el acomodamiento que ha habido en ciertos liderazgos de la derecha tradicional, lo que no es falso, es real. De repente la derecha tradicional llega a acuerdos con el gobierno traicionando su electorado. Eso es real. ¿Cómo cuál? Las subidas de impuestos. La del 2014 contó con nuestros votos. Hagámonos cargo que el desastre de nuestra economía tiene fecha. Arenas, Bachelet, 2014. Esa reforma mató la posibilidad de seguir creciendo en Chile. Y ahí hubo votos de derecha. La reforma del sistema político que se hizo con el sistema binominal hace años atrás contó con los votos de la derecha y generó la crisis que tenemos hoy día. Nosotros como sector hemos tenido responsabilidad y hay una crítica que le hace republicano a Chile Vamos de que muchas veces la falta de convicción y el temor a la izquierda nos hace traicionar. ¿Esa la comparte? Yo comparto esa crítica, no completa, pero la comparto en un elemento fundamental, que de repente parece ser que no estamos tan convencidos de lo que creemos. Decimos mérito, libertad, pero no nos gustan las primarias. Decimos mérito y libertad y se repiten los mismos nombres siempre. Decimos mérito y libertad, pero no dejamos que la gente opine. O sea, me tocó hablar el otro día con un empresario importante, que su familia era dueña de un negocio donde mi papá trabajó como junior hace 50 y tantos años atrás. Y yo le dije, Juanito, no se llama Juanito, en el Chile antiguo, mi papá debió servir tu mesa. En el Chile moderno, en el que yo sueño, yo me siento a tu mesa. Esa es la maravilla de la libertad. En el Chile antiguo del socialismo, las personas nacían y morían pobres. En este Chile de oportunidades, que también tiene desigualdades que hay que corregir, tú puedes nacer pobre, pero si tienes la oportunidad y te esfuerzas, puedes llegar tan lejos como tu esfuerzo lo permita. Esas son las ideas de libertad que hoy día están en juego y que de repente en Chile Vamos hay cierto temor a defenderlos con claridad. Alcalde, mire, ¿ve? Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Se hizo corta, es verdad. Pero es que tenemos que irnos porque, vamos a dar el corte, pero después tenemos París Parade. Muy bien. Alguna cosa para los niños, para sus niños que lo salen del colegio, así que esta semana mucha paciencia a los papás de Chile porque estamos todos con la licenciatura, los egresos.